fuerza en el ventrículo izquierdo, ni en la aorta o en la carótida, no hay suficiente presión. Ciérrate esa ventana, por favor. Con esa presión reducida, entonces, hay un estímulo sobre los vasos receptores, tanto el ventrículo como estos vasos, que lleva la información hacia el centro vascular. Y la primera respuesta es una descarga simpática. Esa descarga simpática libera noradrenalina, que es vasoconstrictora, libera adrenalina, que también hace el mismo efecto al circular por la sangre, y a nivel del riñón, la adrenalina llega hasta el receptor beta 1 del aparato intraglomerular, produciendo renina, que forma o transforma la angiotensinógena en angiotensina 1, y luego alguien nos ha dicho que esa angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por una enzima convertidora. Una vez que tenemos angiotensina 2, esto tiene varias acciones. Una de ellas es estimular el corazón. La adrenalina, por supuesto, también estimula el corazón, aumentando la frecuencia y la fuerza de contracción. Otra acción de la angiotensina 2 es producir vasoconstricción, potenciando un poco, ¿no?, lo que hace la adrenalina. Esa vasoconstricción es para que haya una presión suficiente de llegado, ¿no?, de la sangre hasta el capilar. O sea, la vasoconstricción permite que la sangre llegue con fuerza hasta los tejidos y estos no se queden isquémicos, no se queden sin irrigación. La angiotensina 2 también aumenta la retención de sodio y agua a nivel renal dentro de sus funciones. Puede también aumentar la producción de aldosterona, y por eso ustedes conocen que hay un eje que se llama renina, angiotensina, aldosterona, y la aldosterona va a retener sodio y agua, aumentando la volemia, lo cual va a llenar mejor los vasos, pero va a dar más trabajo al corazón. Y también hay una secreción de hormona antidiurética, también llamada arginina vasopresina, que produce un poco de vasoconstricción y además retiene agua en el túbulo colector. Entonces, ese aumento de volumen, si bien mejora un poco la perfusión a los tejidos, llega un poco más de sangre a los tejidos, le da más trabajo al corazón, ¿no?, y lo comienza a descompensar progresivamente. Para aumentar la fuerza de contracción del corazón, entonces, contamos con la digoxina. La digoxina es un inotrópico positivo por excelencia, se aumenta la fuerza de contracción del corazón. No es un medicamento muy seguro, como vamos a ver más adelante, es un poco antiguo, pero todavía se sigue utilizando, ¿no?, sobre todo en pacientes que no responden a otros medicamentos. Entonces, ¿qué hace la digoxina? La digoxina bloquea la bomba sodio-potasio TPasa. Podemos ver a la bomba sodio-potasio TPasa. Cuando hay una despolarización en el músculo cardíaco y entran grandes cantidades de sodio, este sodio tiene que ser expulsado por la bomba en intercambio por potasio, claro. Pero si está bloqueada, acá está la digoxina como glucósido, la digoxina es un glucósido cardíaco, también podría ser el cevilanil por la lantócido-C. Al bloquear esta bomba, entonces el sodio que debía ser expulsado se queda dentro, y al quedarse adentro, entonces durante la fase de despolarización activa un intercambiador que comienza a eliminar sodio y a introducir calcio. Al aumentar el calcio, entonces va a haber más disponibilidad de calcio para la contracción. Una parte se puede guardar momentáneamente para ser liberado en el momento en que se produce la contracción del ventrículo izquierdo. Entonces ese es el mecanismo fundamental de la digoxina o del glucósido cardíaco, ¿no? Bloquear la bomba. En fase de despolarización aumenta notablemente la concentración de calcio, que es intercambiado, ¿no?, de sodio, perdón, que es intercambiado por calcio, ¿no?, aumenta el calcio. Durante el periodo de polarización, cuando ya se cerró el canal de sodio, como la bomba está fallando, está inhibida, entonces las cantidades de sodio que quedan, a pesar que ya están repolarizados, todavía son un poco altas. Entonces, esa cantidad de sodio un poco elevada va a evitar que otro intercambiador que funcione en la fase de polarización, no en la fase de despolarización donde está entrando sodio, sino donde ya recuperó su polaridad normal, el miocito, en estado de reposo, este exceso de sodio va a evitar que este intercambiador meta sodio y el intercambio saque calcio. Entonces, tanto en la fase de despolarización como en el potencial de reposo, en el estado de repolarización, hay un aumento del calcio en estos órganos. Aquí
porque hay mucho sodio adentro que se intercambia por calcio. Y aquí, porque este exceso de sodio no permite que ingrese sodio ni tampoco que salga calcio. Entonces, en ambos casos, el calcio aumentado favorece la conversión. El problema es que no solo aumenta el calcio, sino también el sodio está aumentado. Y eso aumenta la excitabilidad del miocito. Cada vez que hay un exceso de sodio, de cargas positivas en el interior de una célula excitable, como el músculo cardíaco o el nervio, se puede despolarizar con más facilidad. Está más excitable la célula y eso podría ser un riesgo. La digoxina, entonces, su mecanismo principal de acción es inhibir la sodio y potasio TPasa, la bomba de sodio y potasio TPasa, que es lo que hemos hecho acá. Actúa en el sitio del potasio, eso también puede ser importante, porque si compite con el potasio por un sitio, como cuando ustedes llegan y alguien dice, es mi sitio, quítate de ahí, ¿no? Cuando compite por un mismo sitio la digoxina con el potasio, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca reciben diuréticos. Uno de sus compañeros inclusive ha dicho que él iba a hablar sobre un diurético. El diurético hace que se pierda potasio. Si hay poco potasio, entonces la digoxina se va a unir con más facilidad y podría ser tóxico. Eso también hay que considerar. Tienen un riesgo adicional en los casos donde hay hipopotasemia. Cuando hay hipopotasemia, cuando se da un diurético que hace que se pierda potasio, entonces la digoxina puede actuar con más facilidad. Aparte de la inhibición de la bomba, decíamos, la digoxina también puede actuar como si fuera acetilcolina. Ya habíamos hablado un poco la semana pasada que la acetilcolina en el corazón, ¿qué receptor ocupa? Acetilcolina muscarínico, M2, y disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces la digoxina, aparte de que aumenta la fuerza de contracción del corazón al bloquear la bomba, también tiene un efecto facilitador vagal, otros dicen bloqueador adrenérgico en el nodo auriculoventricular, entonces disminuye la frecuencia cardíaca. Se dice que la digoxina entonces es un cronotrópico positivo, un inotrópico positivo y un cronotrópico negativo, ¿no? Inotrópico positivo porque aumenta la fuerza de contracción, aumentando el calcio, y cronotrópico negativo porque produce bradicardia, porque disminuye la frecuencia cardíaca. Después hay que recordar que la digoxina tiene una vida media de 36 horas. Al tener una vida media tan larga, el estado de equilibrio, lo hablamos en las primeras reuniones, se alcanza después de 4 vidas medias. Quiere decir que el estado de equilibrio lo alcanza la digoxina más o menos a la semana. Por lo tanto, su duración de su acción es de más o menos 6 días. Tiene una duración de acción prolongada. Eso se debe a que su vida media es larga, entonces hasta que alcance el equilibrio pasa más o menos 6 a 7 días. Si se suspende bruscamente, al día siguiente todavía va a haber digoxina en el cuerpo, y al siguiente, va a demorar 6 días en desaparecer totalmente del cuerpo, ¿ya? Debido a esto, a que tiene una vida media larga. Después, es un medicamento que actúa con concentraciones muy bajitas. En estado de equilibrio, ¿no? Su acción se produce con concentraciones de 0,8 nanogramos. La mayoría de medicamentos se mide en miligramos o en microgramos. La digoxina se mide en nanogramos, es decir que con cantidades muy pequeñitas puede hacer efecto. Eso también lo hace un medicamento un poco riesgoso, porque con concentraciones bajas, pues si se te va un poco la mano, si el paciente toma un poquito más de la cuenta, pueden aparecer efectos adversos. Tiene una eliminación renal, que en los casos que hay falla renal también hay que tener un poco de cuidado. La digoxina se usa para insuficiencia cardíaca crónica. Para una insuficiencia cardíaca aguda, que bruscamente falló el corazón de un momento para otro, es más conveniente usar dobutamina o adrenalina, como hablamos la semana pasada, para resucitar a un recién nacido. Pero para la insuficiencia cardíaca crónica, cuando el corazón está enfermo por ya bastante tiempo, meses, años, entonces la digoxina puede utilizarse como un inotrópico. Al bloquear el simpático o al facilitar el vago, uno de sus efectos adversos es la bradicardia, la disminución de la frecuencia cardíaca. Otro son náuseas y otro, una sobreexcitación del miocardio, que pueden hacer que aparezcan algunas extrasístoles. Entonces hay que pensar que la digoxina, como aumenta la excitabilidad, porque aumenta el sodio y el calcio dentro del músculo cardíaco, puede producir algunas arritmias, extrasístoles. ¿Por el vago también? No, porque está sobreexcitado
el músculo cardíaco. Si no se elimina todo el sodio, porque la bomba está bloqueada y hay un exceso de sodio, el potencial de membrana está cerca de la despolarización. Está sobrecargado positivamente la parte citosólica y entonces fácilmente puede aparecer acá una onda de negatividad y despolarizarse otra vez. Entonces hay una sobreexcitación del músculo cardíaco. Pueden aparecer algunas extrasistas, latidos adelantados, claro. Hay que tener cuidado combinarlo con los diuréticos. ¿Por qué? Porque los diuréticos producen pérdida de potasio. Y al perder potasio, la dioxina puede ser más tóxica. Igual hay que evitar de preferencia algo con antiarrítmicos, como los beta bloqueadores o el verapamil, porque estos disminuyen la frecuencia cardíaca y esta también. Entonces se potenciaría, se podría parar el corazón. Entonces hay que tener cuidado con su uso con estos medicamentos. En la fibrilación ventricular no se usa, porque en la fibrilación ventricular el músculo cardíaco, el ventrículo izquierdo, está funcionando de manera normal, no se está contrayendo bien. La dioxina va a aumentar esa excitabilidad y puede hacer que no se contraiga el ventrículo, prácticamente solamente se activen algunas fibras de manera aislada, no hay una verdadera sístole, como si hubiera parado el corazón. En el bloqueo auriculoventricular tampoco se puede dar, porque produce bradicardia, porque aumenta el bloqueo, podría paralizar el corazón y un infarto donde el músculo está sobreexcitado, o la isquemia también podría ser peligroso. Esto lo vimos la semana pasada. Esto corresponde a los agonistas beta-adrenérgicos. Nosotros vimos la semana pasada, que son fundamentalmente adrenalina, noradrenalina, dopamina y dopamina. Todos los cuatro se usan de manera aguda. Cuando hay una insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo en el recién nacido que le aplicamos epinefrina, por ejemplo en alguien que hace un shock séptico y el corazón se deprime y no bombea bien, se puede poner dopamina, se puede poner dobutamina. El bonito de la dopamina, dosis medianas, es sinotrópico y cronotrópico positivo. Y la dobutamina, que es un beta-1, beta-2 adrenérgico, también puede mejorar sobre todo la fuerza de contracción. La noradrenalina lo puede hacer, pero no es su efecto principal. Quedamos en que era vasoconstrictor principalmente. Bueno, todos estos medicamentos son agonistas beta-adrenérgicos, ¿no? Adrenalina, dopamina, dobutamina. Su mecanismo de acción ya lo conocemos, sabemos que actúan en receptores de qué tipo, beta-adrenérgico. ¿De qué tipo? Beta-1, principalmente beta-1. Estaban acoplados a una proteína G, S, activaban la endoreciclasa, se formaba el AMP cíclico, se activa la proteína A y esta fosforilado canal de calcio. Calcio entraba, aparte de la despolarización, activa el retículo sarcoplásmico para liberar grandes cantidades de calcio. Este directamente activaba la cabeza de miosina, ¿no? Para que dicen ATP, y además se unía a la troponina C destapando a la actina, para que ahí se enganche la miosina. Pero esta cosa que era rápida, este aumento de calcio rápido, también había que haber un guardado de calcio rápido. Y ese guardado de calcio rápido era mediante el fosfolambán. ¿Qué era el fosfolambán? Era una proteína que lo mantenía bloqueada la bomba de calcio. Cuando se activa el receptor beta-adrenérgico y se activa la proteína quinasa A, esta proteína quinasa A fosforila el fosfolambán. Entonces lo separa, como ven acá ustedes, lo separa de la bomba. Cuando ya la bomba no está con el fosfolambán, puede trabajar tranquila y puede guardar el calcio en el retículo sarcoplástico. Entonces, el calcio sale rápido y a montones gracias a la despolarización que favorece la proteína quinasa A y la entrada de calcio. Pero también se guarda rápido gracias al fosfolambán, que es activado también por la proteína quinasa A y el angiotensina, ¿no? Y lo que hacía el fosfolambán, ya dijimos, al estar fosforilado, era separarse de la bomba para que ésta pudiera guardar el calcio. Bien, esto ya lo mencionamos, en qué caso se utiliza. Entonces, en insuficiencia cardíaca hay lo que se llama el remodelamiento ventricular o remodelamiento cardíaco, que quiere decir dos o tres cosas concretas, porque es un tema un poco extenso, ustedes lo pueden buscar en biopatología y tiene varios detalles. Lo principal es que el músculo se deforma.
Algunas veces se estira, se alarga, entonces se vuelve delgado y alto, ¿no? Muy alto y muy delgado, muy largo y muy delgado, no se contrae bien así. Otras veces se vuelve muy pequeño y ancho, ¿no? Tampoco se contrae bien así, tiene que ser una estructura normal. Entonces, esa deformación, esa hipertrofia anormal, engrosándose o alargándose, eso es parte del remodelamiento cardíaco y eso es estimulado por la respuesta neurohumoral, o sea, por la adrenalina, por la angiotensina, por la aldosterona. ¿Qué más hacen esta adrenalina, angiotensina, aldosterona? Activan a unos genes embrionarios, como que el músculo quisiera replicarse, y normalmente el músculo cardíaco tiene una tasa muy baja de mitosis, ¿no? Prácticamente no hay casi mitosis en el músculo cardíaco, pero se activan estos genes embrionarios, ¿no? Se altera una expresión génica y comienza a querer replicarse. ¿Qué otra cosa? Se produce una fibrosis, se activan los fibroblastos, se deposita colágena, y la colágena que dicen que es tan buena para el pelo y para la piel y no sé qué cosas. En este caso es una proteína rígida, dura, que no le permite estirarse adecuadamente, dilatarse adecuadamente. Entonces, estos procesos de fibrosis, de depósito de colágena, de hipertrofia, ¿no?, anormal, se llaman remodelamiento. Son iniciados por la adrenalina, por la angiotensina, la aldosterona, pero también se producen citoquinas, una respuesta inflamatoria. Eso agrede a los miocitos, a la matriz, se suma un proceso de apoptosis, estrés oxidativo, y al final de una falla eléctrica pueden aparecer arritmias, hay disnea, hay falta de llegada de sangre por los diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Hay alteraciones en la vasculatura, en la pared de los vasos sanguíneos también. El músculo esquelético se atrofia, un paciente con insuficiencia cardíaca no tiene buena masa muscular, los riñones fallan, se vuelve anémico. Entonces todo esto es parte del síndrome de insuficiencia cardíaca. No solo la digoxina, los glucósidos cardíacos son inotrópicos positivos, hay otros inotrópicos más que se usan para el tratamiento a largo plazo o a corto plazo. Para el tratamiento a largo plazo hemos hablado bastante de la digoxina y hemos dicho que inhibe la sodio potasio TPase y aumenta el calcio y se contrae más fuerte por el corazón. Otra opción es una bipiridina, como la amrinona. La amrinona es una bipiridina que es un inhibidor de fosfodiesterasa. Ustedes deben recordar que cuando se activa la hidrato ciclasa, ¿qué se forma? AMP cíclico. AMP cíclico. ¿Y quién destruye al AMP cíclico? ¿Quién lo destruye? Lo destruye la fosfodiesterasa. Este lo destruye el AMP cíclico. Entonces, si bloqueamos a la fosfodiesterasa, el AMP cíclico no se va a destruir, va a mantenerse alto, va a haber más proteínas A, va a haber más calcio, va a haber más contracción. Entonces, también se pueden usar para producir efecto inotrópico positivo los inhibidores de fosfodiesterasa. ¿Qué otra cosa se puede utilizar? El protector o el péptido natriurético, ¿no?, sintético. El péptido natriurético es un medicamento, ¿no?, que al contrario que la angiotensina 2 produce pérdida de sodio, dice natriurético, o sea que se pierde sodio por la orina. Al reducir la cantidad de sodio, al perder sodio por la orina se pierde agua, la volemia disminuye y el corazón late un poco más tranquilo, sin tanta carga, sin tanta volemia. Eso también puede ser beneficioso. Después, los fármacos que actúan de manera aguda son los que acabamos de decir, pues, estos de acá. Estos son fármacos de acción aguda: epinefrina, noradrenalina, dopamina, dobutamina. Esos son agonistas adrenérgicos que actúan en receptores beta, y algunos, como la dopamina, son agonistas dopaminérgicos, pero a dosis medias actúan activando el corazón. Por último, tenemos un inotrópico que se llama levosimendan. Este levosimendan facilita la unión del calcio a la troponina C. Cuando el calcio se une con más facilidad a la troponina C, destapa a la actina y la miosina se une con más facilidad. Entonces se puede potenciar la acción de la troponina C como un modulador de la sensibilidad al calcio, que se llama levosimendan. Esos medicamentos, los primeros y los últimos, son para uso a largo plazo. Esto es para un uso agudo, para sacarlo de un cuadro agudo a una falla cardíaca. El tratamiento de insuficiencia cardíaca se da en 4 fases.
En la primera etapa, en el primer estadio, el paciente es un hipertenso, es un diabético, es un obeso que tiene hipercolesterolemia, pero no tiene todavía enfermedad cardíaca. Tiene hipertensión, pero como es terco, no quiere tomar sus pastillas, no le interesa, o es diabético y sigue haciendo su vida normal, está bien gordo por ahí, o tiene colesterol aumentado, triglicéridos altos, y no se cuida, no lo corrige. Entonces el corazón comienza a ser agredido por estos factores de riesgo, pero el paciente todavía no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca ni tiene su corazón dañado. Si el tiempo pasa, poco a poco el corazón comienza a dañarse. El paciente no tiene síntomas, él se siente bien, pero si le sacan un ecocardiograma, se va a encontrar que el ventrículo está crecido y el bombeo por la aorta está reducido, ¿no? El cardiólogo le saca una ecocardiografía y en la eco se dibuja el corazón y el bombeo, ¿no? Entonces puede determinar el cardiólogo de que el ventrículo ha crecido o que la pared está más gruesa de lo normal o que no está bombeando toda la sangre que debería bombear y está en un estadio B, ya su corazón está enfermo, pero él no tiene síntomas porque todavía es un daño inicial. Este paciente debe usar IECA, inhibidores de la enzima convertidora, enalapril, o ARA2 como el losartán, o beta bloqueadores como vamos a ver más adelante como el metoprolol o el bisoprolol. En el estadio 3 o estadio C, el paciente ya tiene el corazón dañado y también tiene síntomas. Lo que han dicho ustedes, que se cansa, tiene disnea, sobre todo de esfuerzo, no puede caminar grandes distancias porque inmediatamente siente que le falta el aire, ¿no? Está edematizado, está hinchado, tiene taquicardia, ritmo de galope, ¿no? Congestión pulmonar, ¿no? El corazón crecido, tiene una serie de síntomas propios de la insuficiencia cardíaca. Este paciente tiene que consumir menos sodio porque está reteniendo sodio y agua porque está hinchado. Hasta sus pulmones se pueden llenar de agua, entonces tiene que comer menos sodio, ¿no? Tiene que usar diuréticos, como dijo alguien, para botar ese exceso de sodio, ¿no? Puede recibir de primera línea un IECA. ¿Por qué un IECA? Porque parte de la insuficiencia cardíaca es por la angiotensina 2. Entonces, si bloqueamos los IECA, mejora. Beta bloqueadores para evitar la agresión que produce el exceso de adrenalina. Recuerden que la primera diapositiva dijimos que hay un exceso de adrenalina y también se activa la angiotensina. Entonces hay que bloquear esto. Esto es lo que está dañando el corazón, produciendo remodelación, produciendo este daño que hemos dicho que se produce acá. La respuesta neurohumoral, el desbalance neurohumoral, el exceso de adrenalina, el exceso de angiotensina 2 o de aldosterona. Y en algunos pacientes se usa digoxina. No en todos, porque dice y digoxina, sí, pero no en todos. Sobre todo los que tienen frecuencia cardíaca rápida, se llama fibrilación auricular, en eso va bien la digoxina, ¿no? Entonces, eso es más o menos el tratamiento, ¿no? Y finalmente, cuando ya está muy avanzada la enfermedad, se necesita un dispositivo de apoyo al ventrículo, ¿no? Entonces, es como colocar un aparato dentro del tórax para que le ayude a la función del ventrículo, ¿no? O trasplante, pues, porque ya no tiene solución, ese corazón ya no sirve, ya no va a funcionar bien otra vez. Y en cuanto a los nitrovasodilatadores, los nitrovasodilatadores, ¿no? O vasodilatadores coronarios, ¿no? Más importantes son los nitratos, ¿no? Hay dos nitratos, la nitroglicerina y el dinitrato isosorbide. Estos medicamentos van a liberar óxido nítrico y este óxido nítrico va a atravesar la membrana y en el músculo liso de las arterias coronarias va a producir una relajación. Al relajar el músculo liso de las arterias coronarias, entonces va a mejorar la irrigación del corazón, del miocardio, ¿verdad? Produce una vasodilatación de la arteria coronaria, que irriga el corazón. ¿Cómo hace eso el óxido nítrico? Ahí está, miren los pasos. El óxido nítrico atraviesa la membrana porque es soluble, se une a la guanilato ciclasa, la cual convierte el GTP en GMP cíclico. Y este GMP cíclico activa una PKG, una proteína quinasa G. Y la proteína quinasa G tiene sus unidades alfa y beta. En realidad la alfa es la más importante en este caso, es la que va a producir una activación de la miosina fosfatasa. Cuando se activa la miosina fosfatasa, se le quita fosfato a la miosina, ya no se puede unir con lactina. Y se produce lo que dice acá, relajación del músculo liso. Relajación del músculo liso. Se relaja el músculo liso, la arteria coronaria se dilata.
es el mecanismo principal para su uso en angina de pecho, ¿no? Ese es el mecanismo principal de los nitratos en angina de pecho. ¿Ah? Aparte de eso, puede inhibir a la fosfolipasa C, reduciendo el trifosfato inositol, o sea, va a reducir el calcio, o también puede bloquear canales de calcio. A veces que están en la membrana, canales de calcio que puedes encontrar en la membrana, también pueden ser bloqueados por este mecanismo. ¿Ya? Bueno, los nitratos, ¿qué hacen? Producen vasodilatación directa de las arterias coronarias. La conductancia que se genera está en relación inversa al diámetro vascular. ¿Qué cosa quiere decir esto en cristiano? ¿No? ¿Qué cosa quiere decir esto en otras palabras? Quiere decir que los nitratos, como la nitroglicerina, dilatan más las arterias cuando más delgaditas son. Entonces, la arteria coronaria más grande casi no lo dilata. La arteria mediana un poquito más. La arteriola más todavía. O sea, cuanto más delgadito es el vaso, más lo dilata. Eso es bueno porque mejora directamente el flujo sanguíneo al músculo, porque son las arteriolas las que irrigan directamente el músculo. Entonces, esa es una ventaja del nitrato. ¿Qué otra cosa hace el nitrato? Produce una vasodilatación indirecta, ¿no? Dice por disminución del volumen telediastólico ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Los nitratos dilatan las venas cavas. Si dilatamos las venas cavas, regresa menos sangre al corazón. En otras palabras, al ventrículo izquierdo va a llegar menos sangre. Si por las venas cavas regresa al corazón derecho menos sangre, se envía menos sangre al pulmón y regresa menos sangre al corazón izquierdo. Entonces los nitratos reducen el volumen de sangre que regresa al corazón. Entonces disminuyen el volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Disminución del volumen telediastólico ventricular significa disminución del volumen de sangre del ventrículo izquierdo al final de la diástole. En otras palabras, el ventrículo izquierdo no va a tener que expulsar tanta sangre. La cantidad de sangre que va a expulsar está un poco reducida. Al estar un poco reducida la cantidad de sangre, no va a tener que hacer tanta fuerza, porque tiene que mover poca sangre. Y al no hacer tanta fuerza, no aprieta tanto a las arterias coronarias. Por eso dice vasodilatación indirecta de las arterias coronarias, porque hay menos sangre en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Al final de la diástole. Ojalá que haya quedado claro. ¿Qué más? Como el ventrículo izquierdo va a tener que contraerse con menos sangre y va a hacer menos fuerza, entonces, al no contraerse tan fuerte el miocardio, va a permitir que fluya mejor la sangre desde el epicardio hacia el endocardio. Porque las arterias coronarias están encima del corazón, pero hay que irrigar todo el miocardio y hay que atravesar hasta el endocardio para que todo esté bien irrigado. Si el ventrículo no se contrae con mucha fuerza, entonces la sangre puede atravesar mejor la pared, porque la pared no está muy contraída. Entonces hay una redistribución del epi al endocardio. Como es relajante en general, el tono, o sea el grado de contracción parcial de las arterias coronarias está reducido. Están medio relajadas en general las arterias coronarias, eso mejora el flujo. Y como el corazón va a tener que hacer menos fuerza, va a gastar menos oxígeno. Entonces hay una reducción de la demanda de oxígeno. El corazón trabaja un poco más aliviado y utiliza menos oxígeno, y mejor irrigado. El problema a veces es que el nitrato dilata la piel, así como dijimos la semana pasada que se pone roja la persona por el parasimpático, por el óxido nítrico, ya pues este es óxido nítrico. Entonces la persona que usa nitrato se va a poner colorada, va a estar su cara roja, ¿no? O su piel un poco caliente y enrojecida. Y también se pueden dilatar algunas arterias cerebrales, lo cual puede producir dolor de cabeza. Un beneficio puede ser que evita la agregación plaquetaria, inhibe la agregación plaquetaria, ¿no? Puede ser porque eso previene un poco los coágulos, la trombosis, podría ser otro beneficio. El otro grupo de fármacos para mejorar la circulación coronaria son los bloqueadores de canales de calcio. Ustedes saben de que la principal fuente de calcio para que se contraiga el músculo liso, esto es músculo liso también, es una membrana celular que es el músculo liso. Para que se contraiga el músculo liso, la principal fuente de calcio es el canal de calcio dependiente de voltaje, de tipo L. Es cierto que sale calcio del retículo sarcoplámico. Puede venir calcio por un canal dependiente de ligando, pero esta es la fuente principal.
Si tú bloqueas esta fuente con un bloqueador de canal de calcio, entonces ya no va a haber suficiente calcio para que se una a quién, a la calmodulina. El calcio calmodulina no va a activar a quién, a la miosina miosina ligerasa de cadena ligera. Si esta no se activa, no va a fosforilar a la cadena ligera 20, no va a fosforilar, acá está fosforilada y hay contracción. Pero si esto no se activa, si no hay calcio, la cadena ligera 20 va a permanecer sin fosforilar y va a haber relajación. Entonces, eso hacen los bloqueadores o antagonistas de calcio. Entonces son vasodilatadores arteriales sistémicos. Todas las arterias de nuestro cuerpo se dilatan con los bloqueadores de calcio, con los antagonistas de calcio, y además dilatan la coronaria. Este efecto sistémico tiene un beneficio. Como todas las arterias del cuerpo se dilatan, entonces se reduce la poscarga. Tienen que recordar algunas cosas por revisar un poco de fisiología. ¿Qué es poscarga? Es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para movilizar la sangre, para expulsar la sangre. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se va a contraer, ¿no?, tiene que desarrollar una fuerza suficiente para que la sangre salga a chorro. Para que esa sangre salga a presión, tiene que vencer la resistencia de todo el sistema arterial, sobre todo de la aorta, que es el vaso más grande. Entonces, ¿qué hacen los antagonistas de calcio? Dilatan las coronarias, dilatan todas las arterias del cuerpo. Al dilatar todas las arterias, disminuyen la resistencia al flujo de la sangre, disminuyen la poscarga. Eso quiere decir que el ventrículo va a contraerse con menos fuerza, y al contraerse con menos fuerza se va a irrigar mejor. Entonces, disminuye la presión al final de la diástole, disminuye la fuerza que tiene que hacer el ventrículo al final de la diástole. Entonces el corazón se irriga mejor. Y el verapamilo y el diltiazem son bloqueadores de canales de calcio que además disminuyen la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, la diástole va a demorar más, va a durar más. Si la frecuencia cardíaca es más lenta, el tiempo que está relajado va a ser más largo. Al estar relajado más tiempo el ventrículo, también va a mejorar la irrigación del corazón. Entonces los antagonistas de calcio dilatan las coronarias, ¿no?, dilatan las arterias de todo el cuerpo. Al dilatar las arterias de todo el cuerpo, reducen la fuerza que tiene que hacer el corazón y se irriga mejor porque tiene que hacer menos fuerza. Además, los antagonistas de calcio de tipo verapamilo y diltiazem producen bradicardia. Si producen bradicardia, la sístole y la diástole ahora son más lentas, duran más. Y al durar más la diástole, que es lo que nos interesa, se mejora la irrigación del corazón. Aparte de verapamilo y diltiazem, son antagonistas de calcio, tenemos las dihidropiridinas. ¿Cuáles son las dihidropiridinas? Son nifedipino, amlodipino, isradipino. Estos son antagonistas de calcio de tipo dihidropiridínico. Y estos son no dihidropiridinos, ¿no? Los que son verapamilo y diltiazem disminuyen la frecuencia cardíaca, los otros no. ¿No? Entonces tienen un beneficio adicional. Pueden producir un control de las arritmias, ¿no?, evitar la degradación de la adenosina, que también podría ayudar al flujo sanguíneo, y tienen algunos efectos contra la formación de aterosis. Y para terminar, ustedes pueden ver acá que la noradrenalina liberada de un nervio simpático, dice acá, clarito dice nervio simpático, noradrenalina, está actuando, que dice acá, membrana celular, que dice cardíaca. O sea, este es un músculo cardíaco. ¿Qué tipo de receptores hay en el músculo cardíaco? Beta 1, beta 2, beta 3. O sea, los 3 beta están en el músculo cardíaco. Los 3 beta están ahí. Pero el 80% o un poco más son beta 1. Un 15% más o menos son beta 2. Y menos del 5% son beta 3. Ah, claro, hay de los 3, pero más hay beta 1. Bueno, cuando nosotros vemos el corazón de un atleta, ¿no?, o sea, de uno que corre maratón, inclusive de un futbolista de alta competición, pues que entrena todos los días, ¿no?, o un nadador, ¿no?, un nadador de olimpiada, ¿no? Hace tiempo. El corazón de un atleta es más grande que el corazón de una persona que no hace ejercicio, pero ha crecido de manera pareja, o sea, ha crecido en altura, en ancho y en grosor, ¿no? O sea, ha crecido en las 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque cuando hace ejercicio, que hace varias horas al día de ejercicio, la noradrenalina lo estimula, pues
para que se contraiga y que se hipertrofie, que crezca. Pero durante la noche duerme, descansa y la adrenalina disminuye. Y el corazón crece de manera pareja. Si hay hipertrofia, pero es una hipertrofia normal, fisiológica. En cambio, en el que tiene insuficiencia cardíaca, esta noradrenalina se libera mañana, tarde y noche. Hasta cuando duerme se está liberando noradrenalina. Entonces, ese exceso de adrenalina que nunca para, estimula todos los subtipos de receptores y produce una falla cardíaca, una hipertrofia pero anormal. Ya dijimos que se vuelve muy larga la fibra o muy chata y gorda, ¿no? O larga, muy alta y delgada, o muy bajita y redonda, ¿no? Y ancha. Son fibras que no crecen adecuadamente, no son proporcionales. Entonces, con esto, más la activación de la síntesis de proteínas, inclusive la óxido nítrico sintasa, se produce inflamación, se produce remodelamiento. Entonces, hay que bloquear a estos beta. Hay que bloquearlos porque son los culpables de que el corazón cada vez esté peor. Está como un viejo enfermo, dijimos, y la adrenalina lo está pateando para que avance, ¿no? Lo está haciendo avanzar sin consideración, ¿no? El corazón le dice, Tito, por despacio, no tiene ninguna consideración. La adrenalina solamente sabe empujar, ¿no? Empujar y hacer, avanza, camina, ¿no? No quiere pensar, no, camina, avanza, ¿no? Entonces, hay que bloquear los receptores para evitar esa agresión. Entonces usamos los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores pueden actuar solo en el beta 1, que ya es suficiente porque el 80% es beta 1. Si bloqueamos esto, ya se está haciendo bastante. Como metoprolol y bisoprolol, bloquean solo el beta 1. Entonces se evita un poco la apoptosis de hipertrofia, se reduce la contracción, baja la frecuencia cardíaca. Al bajar la frecuencia cardíaca, el viejo enfermo camina más lento, pero camina. En cambio, la adrenalina está que lo quiere hacer correr cuando no puede. La adrenalina quiere que lata rápido y fuerte, y ya no puede. Entonces, al bloquear el receptor beta 1, hay menos estímulos, el corazón late más despacio, ¿no? Trabaja un poquito más de suavidad, ¿no? Siempre y cuando, igual no va a poder hacer mucho ejercicio esa persona, pero el corazón no va a dañarse más, ¿no? Beta 1. Y hay otros que son bloqueadores beta 1, beta 2 y además alfa 1. Este es un beta bloqueador especial, aunque se usa con cierta frecuencia, por eso lo he seleccionado, se llama carvedilol. El carvedilol, así como el bisoprolol, metoprolol, propranolol, todos terminan en LOL, todos son beta bloqueadores, sino que este bloquea además los receptores alfa 1. Si bloqueamos receptores beta 1 y beta 2, el corazón va a trabajar más lento, va a trabajar con menos fuerza. Y si bloqueamos alfa 1, ayuden antes de que se duerman, y si bloqueamos alfa 1, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Si yo bloqueo el receptor alfa 1, ¿dónde está el alfa 1? En la post, no, la pre. No, tranquilo. ¿Dónde está el alfa 1? Bueno, ese alfa 2 es presinapio, tranquilo. Sí. Este alfa 2 es presinapio. Sí. No te emociones, acá Sí, está el alfa 2. Presinapio. No. ¿Dónde encontramos alfa 1? Ayuden. No, era. ¿En qué tejidos? ¿En qué tejidos? En el corazón también. Puede ser, pero poco. ¿Dónde hay alfa 1 sobre todo? En el ¿Se liso, pierde? un músculo liso. Músculo liso. ¿De dónde? De los vasos. De los vasos, de las arterias. El alfa 1 controla la presión arterial. Si yo bloqueo el alfa 1, va a haber vasodilatación. La presión arterial va a bajar. En otras palabras, ¿a quién se le va a dar carvedilol? Al que tiene insuficiencia cardíaca, que además es hipertenso. A ese le va a ir bien con el carvedilol. ¿Ya? Entonces, porque tiene un efecto además alfa 1. ¿Ya? Este bloqueador entonces se va a poner acá. Se va a poner en los receptores, beta 1 y beta 2. Cuando venga la noradrenalina, no va a poder actuar. Entonces el corazón, ¿no?, va a trabajar más suave y más lento. No se va a parar, salvo que le dé una sobredosis, claro, y va a poder trabajar más suave y más lento. Entonces, eso se usa en insuficiencia cardíaca crónica. Profesor, ¿Sí? cuando se toma alta la cafeína y todas esas bebidas que tienen alto, eso es lo que hacen, ¿no? La adrenalina. Claro, las metilsantinas, lo que hacen es aumentar los niveles de AMP cíclico. Inhiben la fosfodiesterasa. La teofilina, la cafeína, todos inhiben la fosfodiesterasa. Por lo tanto, aumenta el AMP cíclico en el cerebro y estás más despierto, pues no te duermes. Aparentemente estás más lúcido, ¿no?, más atento.
¿no? Pero si sigues haciendo el esfuerzo con el estimulante, poco a poco te vas a cansar. Y en el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, porque inhibe la fosfodiesterasa. O sea, actúa, el bol de esas vainas actúa así, como la bipiridina. Es un inhibidor de fosfodiesterasa. Es un inhibidor de fosfodiesterasa. Bueno, entonces este medicamento es un beta bloqueador. Disminuye la frecuencia cardíaca, produce vasodilatación. El problema es que su biodisponibilidad es un poco baja, no se absorbe muy bien por vía oral, entonces no conviene a veces mezclarlo con los alimentos, tomarlo solo, y que se elimina por el hígado. Bueno, es una ventaja y una desventaja. Uno que tiene falla renal, está bien que se elimine por el hígado que por la bilis, pero en un cirrótico o en un alcohólico sí puede ser un problema. ¿Ya? El carvedilol más o menos produce la misma respuesta que bisoprolol y metoprolol, pero estos son beta 1, cardioselectivos, beta 1. En cambio este es beta 1, beta 2 y alfa 1. Estos solo son beta 1. ¿Cuál es el riesgo de dar estos medicamentos? Que pueden bajar la presión arterial, si tiene un efecto alfa peor, baja más, se queda sin sangre en el cerebro, mareos, pueden disminuir mucho la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Puede suceder eso, que la frecuencia cardíaca baje mucho, y algo de edema periférico. Se debe dar carvedilol con verapamilo. ¿Qué era el verapamilo? Nos acabamos de ver. ¿Qué era el verapamilo? El verapamilo es un antagonista de calcio. ¿Qué hace con la frecuencia cardíaca? Baja. Lo baja. Ajá. Y el bloqueador de canal de calcio, ¿qué hace con la frecuencia cardíaca? Igual, También lo también lo baja. baja. Le damos juntos. Le damos juntos. No, pues. Le baja demasiado. Así es, puede haber un paro. Lo paro. O bajarle demasiado, se desmaya. ¿Sí? Entonces es preferible evitar esas combinaciones de verapamilo con carvedilol o de digoxina con carvedilol, porque la digoxina también baja la frecuencia cardíaca. Entonces es preferible evitar, o si no hay que darle a dosis bajitas, si es muy necesario, dosis bajitas para evitar problemas. ¿Ya? La rifampicina que lo usan los tuberculosos destruye a otros medicamentos, es un inductor enzimático, entonces no se debe dar con esto porque lo destruye, es otro tipo de interacción. Los beta bloqueadores no se dan en una insuficiencia cardíaca congestiva severa, descompensada, cuando el paciente está muy grave, porque es un corazón que está al límite. Y si todo ese corazón que está al límite le bloquea los estímulos adrenérgicos, puede pararse, puede que se pare, puede que se produzca un bloqueo cardíaco. Si hay un bloqueo, no le debes dar. Si hay un asmático, tampoco puede ser bloqueador beta 2. Le das carvedilol un asmático, lo matas. ¿Sí? Porque busca broncoconstricción, pues se murió. ¿Ah? Y en el cirrótico hay que tener cuidado. La angina de pecho es el dolor retroesternal, como de infarto, como infarto. un peso, es porque no se está irrigando bien el miocardio. Entonces, para esa angina se pueden dar 3 tipos de medicamentos. Los nitratos y los bloqueadores de canales de calcio se usan con más, digamos, tranquilidad, con más seguridad. ¿Por qué? Porque estos dilatan, sobre todo las arterias chiquitas, ¿no? Y también un poco las arterias grandes, pero sobre todo las chiquitas. Entonces, si el paciente presenta el espasmo coronario, si le falta flujo sanguíneo cuando hace ejercicio, esto lo va a dilatar. Y si le falta flujo sanguíneo cuando está en reposo, inclusive sin hacer, también lo va a dilatar. Igual el antagonista de calcio. El antagonista de calcio dilata las arterias. Entonces va a ser útil tanto en el que tiene el dolor al hacer actividad física, como el que tiene el dolor en reposo, porque va a dilatar. Pero este no es un dilatador. El bloqueante beta-adrenérgico, o sea, este bloqueante, no es un dilatador de las arterias. Bueno, este sí en realidad, porque es alfa 1, sí, ¿no? Pero estos de acá, bisoprolol, metoprolol, no. Solamente son bloqueadores beta 1. Entonces, van a disminuir la frecuencia cardíaca, van a reducir la contractilidad y van a ser buenos cuando el dolor es por esfuerzo, por actividad física. Pero cuando el dolor es en reposo, al hacer que el corazón lata más despacio y más lento, va a circular menos sangre por las coronarias y va a haber más isquemia. Están contraindicados en el que tiene dolor tipo angina en reposo. Entonces es más seguro para los que sufren del corazón, digamos que tienen isquemia, que han tenido infarto, ¿no? Darles nitratos o darles antagonistas de calcio. Esto no es muy conveniente. Y la última, los pacientes que han tenido historia de infarto de miocardio y que se quedan con un bombeo pobre, su corazón bombea, pero no bombea bien porque ya han tenido un infarto, deben recibir beta bloqueadores, deben recibir medicamentos como este, como este o como este. Eso reduce la mortalidad. Ese corazón dañado ahora va a trabajar más lento, más despacio
esa persona va a vivir más tiempo, está comprobado eso. ¿Ya? Ahora, y el que tiene insuficiencia cardíaca, si está estable, si tiene insuficiencia cardíaca pero no está muy grave, puede recibir betabloqueador. Pero si está descompensado, no. ¿Cuándo la insuficiencia cardíaca está descompensada? Cuando una persona tiene síntomas en reposo. Hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y así sentados como estamos, están como que parece que llegaron a hacer ejercicio. O sea, les falta el aire hasta sentados. ¿Sí? Esa es una insuficiencia cardíaca grave. Otros están totalmente dematizados, tienen agua hasta en los pulmones. Otros tienen la presión muy baja o tienen falla renal grave. En esos casos no se usa beta bloqueadores, se da un IECA, como han dicho, se da diuréticos para la insuficiencia cardíaca, pero no beta bloqueadores, puede ser peligroso. Ahora, para terminar, ojo, calma, ya terminamos. Se le dice arriba. Los que tienen broncoespasmo, se suspende el beta bloqueador. Puede ser que esté tomando una persona que nunca ha sido asmática, ¿no? A ver, ¿usted es asmático? No, nunca tiene no, nunca tiene sufre los pulmones, nada. Le comienzan a dar beta bloqueadores y hace broncoespasmo. Hay que suspenderlo. Porque esa persona puede hacer un broncoespasmo grave y se muere, pues, a pesar de que no tiene antecedentes de asma. Y estos de acá hay que tener también bastante cuidado. Esto se descuida, ¿no? Se descuida porque uno cree o no se acuerda a veces de las cosas. Las personas con insuficiencia cardíaca muchas veces son personas ancianas, ¿no? Hombres o mujeres que, bueno, han sido productivas, han trabajado, qué sé yo. Hay mucha gente que ya de edad dice, yo siempre me valgo por mí misma, no he necesitado de nadie, que no sé cuándo, que por acá me ganó mi plata y lo que sea, ¿no? Pero le da la enfermedad, la insuficiencia cardíaca y ya no puede caminar. Está ahí tirado en una cama, sentado en una silla de ruedas, y se siente inútil y se deprime. Los beta bloqueadores pueden agravar la depresión y ese anciano se ha suicidado. Y la gente, sus familiares, ¿qué dicen? O el médico también para salvarse, a veces dice, no, se ha suicidado, hombre, ya estaba viejito, pues ya se iba a suicidar, como se sentía inútil y está muy viejito, por eso se suicidaba. El beta bloqueador puede ocasionar depresión severa y hacer que la persona se suicide. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Si la persona ya es media depresiva, no usar el beta bloqueador, ¿ya? Profesor, lo que dijo que íbamos a continuar en la semana pasada. Muy bien, ¿no? Sí, Parte, ¿no? sí. A ver, ¿lo tienen las diapos? ¿Quién tiene? Pon las diapos, ponlo ahí para completar. Por eso no nos ¿En qué parte acordamos. nos quedamos? Sí, tenemos un poco de tiempo. Nos quedamos. ¿En cuál nos quedamos? Iba a empezar. Esto lo acabó. Sí, hicimos esto, con todos los hablamos Acá nos quedamos. aquí. Sí. Bueno, tiene razón. Nos faltó una parte de la hora. Aquí No, es que como no había habido clase el lunes, por eso le faltó tiempo.